Hola, me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a un estudio bíblico más para las células. Estamos en la carta a los Efesios y estamos dándole trámite en esta ocasión a la lección número 2, el poder de nuestra fe. Dice en su parte introductoria: poder y fe rara vez se vienen juntos en la misma oración. La gente tiende a pensar que la fe es una característica que crea entereza, consuelo y quizás influencia en Dios, con Dios, pero fe poderosa. Aquellos que pasan tiempo con gente auténticamente fiel descubren que hay poder en la fe. O, para decirlo con más precisión, poder que emana de la fe. ¿Pueden nombrar a 2 o 3 personas que usted cree que tienen una fe poderosa en Dios? ¿Cuáles son las evidencias de su fe? Yo diría que el don de fe es dado por el Espíritu Santo, y conozco a varios colegas cristianos que el Señor les ha permitido gozar de fe. Vamos a la lectura bíblica, Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Más sin antes permítanme leer también esta parte. Como era su práctica en la mayoría de sus cartas a las iglesias, Pablo oraba antes, durante y después de escribir. Él describió en detalle la manera en que oró por otros cristianos, ofreciéndonos maravillosos ejemplos de la oración alentadora. No fueron oraciones casuales o enlatadas, sino anhelos profundos expresados a Dios por los demás. En esta oración que vamos a leer a continuación, en parte oración, Pablo detalla el extraordinario poder que tenemos como creyentes. Disculpen, vamos entonces a la lectura bíblica de Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Yo leo Nueva Versión Internacional. Dice: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Entonces, en esa oración, Pablo, quien intercede por los habitantes cristianos en Éfeso, dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Primera petición. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Vamos entonces a preguntas de exploración. Perdón. ¿Por qué tener fe marca la diferencia en nuestras vidas? Bueno, la fe puesta en Cristo hace total diferencia. Porque podemos tener mucha fe o poca fe. Eso no sería lo determinante, sino en quién la depositamos.
Entonces Pablo dice, desde que yo me di cuenta que ustedes pusieron su fe en Jesucristo, no me olvido de dar gracias por ustedes, porque eso determina, hermanos, es un antes y un después. Dice la siguiente inquietud: Pablo oró para que los efesios tuvieran un espíritu de sabiduría y revelación para conocer mejor a Dios. Describe el proceso de conocer mejor a Dios. Obviamente que Pablo aquí está hablándole a los cristianos que están en Éfeso de que él estaba pidiendo que tuvieran un espíritu de sabiduría y revelación para conocer a Dios, no desde el punto de vista académico, no de historia, sino que lo conocieran de relación. Entonces, para tener una relación hay que hablar con Dios. Por eso dice un espíritu de sabiduría y revelación. Es escuchar a Dios cuando Él me revela, entonces ese espíritu, cuando Él en realidad me está hablando. Y caminar con Dios es tener una experiencia con el Señor. ¿A qué bendiciones abundantes y gloriosas que Dios prometió se aferra usted en su vida? Bueno, particularmente usted en la célula puede quizá decir alguna otra cosa. En primer lugar, a la promesa de Gálatas 2:20, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La promesa de que Jesús vino a morar en mi corazón. Eso a mí me ayuda a mantenerme firme porque sé que Cristo vive en mí. También a Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La diferencia la sigue haciendo Jesús. Y Romanos 8:31, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver, comparta usted qué promesas de la Escritura a las cuales usted se aferra para su vida. Dice, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos obra mediante nuestra fe. ¿De qué manera deberíamos estar usando el poder de nuestra fe? Yo creo que para alcanzar a otros a Cristo, el poder del Señor debería de ayudarnos a ser hábiles y conocer, para dar a conocer a otros a Cristo. También ese mismo poder nos debería ayudar a abandonar el pecado, en otras palabras, a santificarnos. Y también para servir a otros, para que podamos apoyar al que está en necesidad, al que pasa dificultad. Ok, si Dios está por encima de todos los gobernantes, los reyes y las potestades de este mundo, ¿por qué existen dictadores malvados? Bueno, porque el reino del Señor no es de este mundo. Y cuando Él vuelva con su reino, o sea, cuando dice que no es de este mundo, no es de este contexto político, social, sino que cuando Él vuelva a la tierra, cuando Él venga, reinará con vara de hierro. Ok, veamos qué historia nos trae el autor de este estudio para que podamos también entender acerca de la fe que Pablo solicitaba para los cristianos en Éfeso. Cuando usted cree en Cristo, Él hace un milagro en usted. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Veíamos en la reunión pasada, en la lección pasada, en el capítulo 1, versículo 13 de la carta a los Efesios. Ustedes purificado y vigorizado permanentemente por Dios mismo. El mensaje de Jesús para la persona religiosa es simple. No es lo que tú haces, es lo que yo hago. Me he mudado a morar en ti, y con el tiempo usted podrá decir con Pablo, ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Ya no es un auto destartalado, ni siquiera uno limpio. Usted es un bólido de una carrera de la Fórmula 1. Si no es cierto, si esto fuera cierto, le preguntan a la autora Max Lucado, ¿por qué todavía trastabilleo? Si soy nacido de nuevo, ¿por qué me caigo tan a menudo? Dicen algunos cristianos. ¿Por qué se cayó tan seguido después de haber nacido? Es una reflexión que nos hace el autor del estudio. ¿Salió usted del vientre usando ruedas de entrenamiento? ¿Bailó el 1-2 el día que nació? Por supuesto que no. Y cuando comenzó a caminar se cayó muchas veces, más de las que estuvo parado. ¿Deberíamos esperar algo diferente en nuestro caminar espiritual? Pero yo me caigo tan seguido que me pregunto si soy salvo. Está la conversación hipotética dentro de la historia. Y le responde, repito una vez más, regresemos al día en que nació. ¿No se tropezó cuando estaba aprendiendo a caminar? Y cuando tropezó, ¿cuestionó la validez de su nacimiento físico? Cuando tenía 1 año de edad y se cayó al piso, sacudió usted la cabeza y pensó, me caí otra vez. No soy un ser humano. Por supuesto que no. Las caídas de un niñito no le quitan validez al nacimiento y las caídas de un cristiano no anulan su nacimiento espiritual. ¿Comprende lo que ha hecho Dios? Él ha depositado una semilla de Cristo en usted. A medida que ella crezca, usted cambiará. No es que el pecado ya no tenga presencia en su vida, sino que ya no tiene mayor poder en su vida. La tentación le fastidiará, pero no lo dominará. ¿Qué esperanza nos da esto? Ustedes, los Nicodemos del mundo, oigan esto, no depende de ustedes. En su interior mora un poder en ciernes, confíen en él. Piénselo de esta manera, suponga que durante la mayor parte de su vida usted ha tenido un problema cardíaco. Su débil bombeador, refiriéndose al corazón, restringe sus actividades. Cada mañana en el trabajo, cuando los empleados sanos suben por las escaleras, usted espera el ascensor. Pero luego viene el trasplante, se le pone un corazón sano en su interior. Después de la recuperación, usted regresa a trabajar y encuentra las escaleras. Usted comienza a dirigirse hacia el ascensor, pero luego recuerda, usted no es la misma persona, tiene un corazón nuevo dentro de usted, mora un nuevo poder. ¿Vive usted como el hombre viejo o el nuevo? ¿Se considera como alguien que tiene un corazón nuevo o viejo? Tiene una decisión que tomar. Podría decir, no puedo subir las escaleras, soy demasiado débil. ¿Niega su decisión la presencia de un corazón nuevo? ¿Desecha el trabajo de un cirujano? No. Elegir el ascensor sugeriría solo un hecho. No ha aprendido a confiar en su nuevo poder. Lleva tiempo, pero en algún momento tendrá que probar esas escaleras. Tiene que probar el nuevo bombeador. Usted tiene que experimentar con su nuevo ser, porque si no, se le acabará la gasolina. Ok, reaccionemos entonces a esta situación. Dice la inquietud, ¿cómo coexisten la soberanía de Dios y la voluntad del hombre? En la medida que de lo posible, base su respuesta en el pasaje de esta lección de Efesios. Bueno, la voluntad plena de Dios y la voluntad permisiva de Dios coexisten sin romper el hilo conductor de la voluntad soberana de Dios. Hay cosas que Dios permite para luego glorificarse, llámese gobierno dictatorial o enfermedad.
Dios hay cosas que las permite. Entonces, la voluntad del hombre, nosotros podemos tomar ciertas decisiones y Dios puede permitirlas y obviamente sufriremos las consecuencias de ellas. ¿Cuál es la relación entre nuestra voluntad y nuestra salvación? Bueno, la salvación es obra del Señor. Nosotros no nos podemos salvar. Es solo el Señor salvándonos. Y nuestra voluntad no siempre está sometida al Señor. De ahí entonces a veces experimentamos la voluntad permisiva de Dios. ¿Cuál es la relación entre nuestra voluntad y nuestra salvación? Que es el plan de Dios, que está en la planificación de Dios, que el plan de salvación es el mismo y no cambia por los siglos, y obviamente que esa planificación y esa estabilidad de que un día es una cosa, otro día es otra, no existe con Dios. Hay estabilidad, es la misma manera para salvarse en los primeros cristianos como en esta época. ¿Cómo aplico esto? Bueno, lo aplico a todas las áreas de mi vida confiando que Dios no cambia, Él no muda, dice la palabra del Señor, y todo lo tiene planificado. Dice, ¿qué aspecto de la salvación le hace confiar activamente en Dios? Y eso es lo que acabo de responder. Perdón que no lo puse en pantalla. Describa la relación de Dios y su iglesia como lo declara Pablo en este pasaje. Bueno, dice que Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Lo mismo dice en Efesios 5:22 y lo reafirma Colosenses capítulo 1 versículo 18 al 20. Él es la cabeza. De Él emanan las órdenes. Él mueve a la iglesia como Él quiere. ¿Cómo describiría Pablo la calidad de fe que usted ve a su alrededor hoy? En relación a los comentarios de esta sección, ¿es una fe de ascensor o una fe de escaleras? Yo diría que es una situación mixta, ¿no? A veces por las escaleras, a veces por el ascensor. Y a veces es una decisión equivocada, pensando que no puedo hacer esto, no tengo la suficiente fe, pues me voy por el ascensor en lugar de irme por las escaleras, y al ver el paso del tiempo, pues me doy cuenta que podría haber hecho uso de la fe y haber subido por las escaleras. Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿De qué manera está la iglesia llena de Cristo? Por medio de su Santo Espíritu. Él es quien armoniza la iglesia con Cristo. Porque el Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y cuando intercedemos, el Espíritu nos ayuda cómo interceder con gemidos indecibles. Porque el Padre entiende lo que el Espíritu dice. Entonces, hermanos, tiene que ver con ese acto de fe, de que tenemos una relación con Cristo, de que Él nos guía y que todo el cuerpo de creyentes, toda la comunidad de creyentes somos el cuerpo de Cristo. Lecciones de la vida. La oración de Pablo para los efesios ofrece un bosquejo poderoso para orar por otros creyentes, ciertamente. Podemos pedir a Dios que les conceda crecimiento espiritual. No porque ellos se esfuerzan más, sino porque Dios mismo se ha derramado en ellos. Podemos orar para que otros conozcan mejor a Dios. El conocer al que se refiere Pablo aquí no es entender totalmente a Dios o comprenderlo completamente, sino establecer intimidad con Él. Podemos orar para que el Espíritu Santo los selle, los marque como pueblo de Dios y les guíe para que tengan una mejor comprensión de la salvación que tienen en Jesucristo.
Ya para finalizar el estudio, aquí hay una sugerencia en la parte del de la devoción. Dice, bendito Señor y Dios, venimos a ti conscientes de que tú gobiernas nuestro mundo. Tú te hiciste carne, moraste entre nosotros, nos viste en nuestro estado pecaminoso. Te estiraste y nos sacaste del hoyo, nos ofreciste salvación, nos ofreciste misericordia y te estamos agradecidos por siempre. Amén. Bueno, hermanos, gracias. Sé que el estudio en la célula será enriquecido con sus comentarios, con las citas bíblicas que ustedes puedan también compartir. Es mi deseo que siga siendo edificante el estudio de la palabra en medio de ustedes y que juntos podamos seguir avanzando y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Este fue el estudio bíblico para la célula, la lección número 2. Será hasta una próxima ocasión. Bendiciones.